Bueno, muy bien. Continuando con la unidad de carbohidratos que estamos a punto de dejar. Me falta la última clase que sería la próxima, que es proteínas transportadoras de glucosa y el metabolismo exógeno de los carbohidratos, porque el endógeno se hace en bioquímica 2. Entonces, para continuar con el contenido de la materia, entonces este capítulo trata de unos derivados proteicos que son proteoglicanos, peptidoglucanos y glicoproteínas. Por más que yo le haya puesto el término de glicoproteínas, me pareció el más correcto, pues se tratan de proteínas que están unidas a carbohidratos. Así mismo. Un segundito. Me piden. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos. Esta es una membrana citoplasmática. Fíjense, esta es una proteína integral de membrana y está unida a unos residuos de carbohidratos que ustedes se fijan por la forma y existen dos posibilidades de unión. ¿Ya? A través de un oxígeno o a través de un nitrógeno, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, no sé por qué sale este diálogo. Bueno, muy bien. Empecemos por este primer grupo de proteínas que se llaman proteoglucanos. ¿Les suena conocido ese término? Porque se supone que en histología ya vimos esto. ¿Sí? ¿No? Mucho gusto. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, ¿qué son los proteoglucanos? Los proteoglucanos son asociaciones de glucosa-aminoglucanos que se llaman GAG con proteínas mediante uniones glicosídicas. Estas uniones glicosídicas tienen un carácter covalente y se da entre la cadena del polisacárido y el hidroxilo de una serina. En este caso, la unión es O-glicosídica. Y cuando se da entre el nitrógeno de un residuo de asparagina que está presente en la proteína, se dice que es N-glicosídico. Fíjense de vuelta en esta imagen. Acá la unión fue mediante el hidroxilo de una serina. Por lo tanto, el enlace es O-glicosídico. Y acá se da mediante el nitrógeno de la asparagina. Por lo tanto, este enlace es N-glicosídico. Muy bien. Esta es la estructura de un proteoglicano que acabamos de decir. Es la asociación de una proteína a un polisacárido. Estos polisacáridos tienen la particularidad de tener residuos de sulfato dentro de su estructura y se denominan glucosa-aminoglucano. Este punto de unión acá, fíjense, el punto de unión entre la proteína y el carbohidrato, ¿ya? Acá hay otro punto de unión, esta es una glicoproteína, esta también, esta es la molécula o el eje central que es el punto de anclaje, y acá en estos puntos se observan los gases. Si repetimos quiénes son los glucosaminoglucanos, son 5 moléculas que se llaman queratansulfato, dermatansulfato, condroitinsulfato, ácido hialurónico y heparansulfato, que es un derivado de la heparina, un compuesto que tiene una estructura similar a la heparina, que es el anticoagulante de la sangre. ¿Qué dijimos?
contiene un eje central de proteínas al que se unen los GAG. Estos polisacáridos no ramificados son generalmente disacáridos. Uno de sus componentes es un derivado que tiene amino, glucosamina, galactosamina, y el otro es ácido urónico, ácido glucurónico, galacturónico. Los proteoglicanos poseen más carbohidratos que las glicoproteínas. Esa es una diferencia estructural. ¿Qué características tienen los proteoglicanos? ¿Por qué los proteoglicanos son importantes desde el punto de vista biológico? Ojo con eso. Porque se encuentran en el interior del citosol y forman, por decirlo así, el cimiento del citosol. En la matriz extracelular permiten la movilidad de las células de un sitio a otro. Y en el cemento celular permite la unión del tejido a la membrana basal. En las articulaciones forman parte del líquido articular y de los tendones. Y eso permite que el tendón pueda soportar tracciones altísimas, ¿verdad?, sin romperse, y al igual los huesos les permite una estructura altamente resistente. Entonces, todas estas proteínas que se encargan de estas propiedades son los proteoglicanos. Son de naturaleza polianiónica, claro, porque tienen dentro de su estructura un sulfato. En el tejido conectivo se unen por fuerzas electrostáticas al colágeno. Son altamente hidrofílicos. Gran parte del agua extracelular se une a estas proteínas. ¿En dónde abunda? Dijimos hace rato que en el líquido articular, en el líquido extracelular, en la unión de la membrana basal con el tejido, pero para nosotros es muy importante porque se encuentra en el cartílago. La disminución de estos proteoglicanos produce la famosa artrosis. Un hueso empieza a rozar con el otro porque perdió este colchón, y al friccionar una cabeza ósea con la siguiente produce un proceso inflamatorio terrible y un desgaste de esa articulación. En la membrana celular hay un proteoglicano denominado SIDECAN. El SIDECAN está formado por heparan sulfato y condroitin sulfato. Estos se unen al colágeno y permiten la unión de la célula del tejido, en particular a su cemento celular, que sería en este caso la matriz extracelular. Fíjense cómo se ven estas proteínas. Este es el colágeno, y entre esa proteína, entre las fibras de colágeno, existen proteoglicanos. Estos proteoglicanos, como son altamente negativos, dejan agua en su interior. Y al dejar agua en su interior, convierten esta zona en una zona gelatinosa. Esto la hace resbaladiza. Por lo tanto, una célula de un tejido en particular puede moverse a través de esta superficie. Esto permite el transporte celular, la selección de los nutrientes, el envío de las sustancias de desecho, la migración de las células de un lugar a otro y la estructura altamente resistente de ciertos tejidos como el colágeno, el cartílago que recién hablamos, el hueso, entre otros.
Entonces, ¿qué funciones cumplen los proteoglicanos? Forman un gel donde están inmersos los componentes de la matriz extracelular. Este gel les confiere resistencia y permite que las células se muevan. Además, actúan como un tamiz para filtrar selectivamente las moléculas que van a ingresar en las células. ¿Qué ejemplo de proteoglicanos tenemos? El hialurano, la decorina, el perlecan, el agrecan y el sindecan. Esto es para volver a visualizar muy bien cómo están estructurados los proteoglicanos. Fíjense que son ramificados, tienen como punto de anclaje un GAG, y este GAG es responsable de todas las propiedades que citamos recientemente. Este es otro ejemplo, ¿verdad? En una matriz de colágeno hay aproximadamente 30 moléculas de queratán sulfato y 100 moléculas de condroitin sulfato. Muy bien, esto era para recordar un poco quiénes eran los GAC, que es condroitin sulfato, dermatan sulfato, queratán sulfato, ácido hialurónico, heparina y heparan sulfato. Estas son las estructuras de estos compuestos y si ustedes se fijan, todos son disacáridos. Y por lo menos uno de ellos tiene un sulfato dentro de su estructura. Bueno, muy bien. Vayamos al siguiente grupo, que son los peptidoglucanos. Hay un peptidoglucano muy importante que se llama mureína. La mureína está formada por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Estos derivados de glucosa están unidos entre sí por enlace beta-1,4. ¿Por qué es importante la mureína para nosotros como bioquímicos? Porque la mureína es capaz de fijar un colorante que se llama colorante de Gram. Y el colorante de Gram permite diferenciar una bacteria en dos grupos diferentes. Las que se fijan al colorante se llaman Gram positivas y las que no fijan el colorante se llaman Gram negativas. ¿Por qué hay esta diferenciación? En la estructura de la pared. Si ustedes se fijan, esta es la estructura de una pared de una bacteria Gram negativa. En ella, la cantidad de peptidoglucano es una sola capa finita y encima de él se aloja una gruesa capa que está compuesta por lípidos y proteínas. Entonces, el colorante no tiene acceso a este peptidoglucano. Sin embargo, en la pared de las bacterias Gram positivas, el peptidoglucano forma un entramado libre y disponible. Por lo tanto, puede fijar el colorante. Esto es para ver un poquito mejor. En el Gram negativo hay una sola capa y en el Gram positivo hay varias capas. Además, hay un entramado perfecto que permite fijar el colorante. El bacilo Gram negativo es de color rosa y el bacilo Gram positivo es de color púrpura. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente. ¿Qué
¿Qué son las glicoproteínas? Las glicoproteínas son proteínas conjugadas con carbohidratos. Tienen como grupo prostético a un residuo, un pequeño oligosacárido, que generalmente son entre 3 o 4 moléculas de glucosa. Generan glucosa, carbohidratos, perdón, no solo glucosa, porque puede haber glucosa, galactosa, manosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, ácido hialurónico y ácido siálico. ¿En dónde se encuentran las proteínas? Las glicoproteínas. Las glicoproteínas se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática. Son proteínas extrínsecas. ¿Quiénes también son glicoproteínas? Las proteínas que están en el plasma. Por ejemplo, la albúmina, las globulinas, algunas hormonas, algunas enzimas y las proteínas que son producidas en el tracto digestivo, en el respiratorio y en el genital. Ahora, hay un grupo de glicoproteínas que a nosotros nos importa como bioquímicos. ¿Cuáles son esas glicoproteínas? Los determinantes de los glóbulos rojos. Esas glicoproteínas determinan el tipo de sangre que circula por nuestras venas. Hay alguien que dejó abierto su micrófono y estoy escuchando. De todo lo que dijimos, fíjense, acá está la importancia bioquímica. En la superficie de los glóbulos rojos existe una glicoproteína, ¿ya?, que se denomina determinante antigénico. Ojo con esto que voy a decir. ¿Por qué se denomina determinante antigénico? Porque es capaz de activar el sistema inmunológico. ¿Qué significa eso? Si en la superficie de mi glóbulo rojo está una glicoproteína y yo entro en contacto con otro glóbulo rojo que tiene una glicoproteína diferente, mi cuerpo va a fabricar anticuerpos y va a destruir esos glóbulos rojos. Por lo tanto, va a generar una enfermedad que se llama incompatibilidad sanguínea. Muy bien. En el glóbulo rojo de tipo O grupo sanguíneo O, hay una glicoproteína formada por N-acetilglucosamina, galactosa y fructosa. En el A tiene exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, este único azúcar que a la galactosa está unida N-acetilgalactosamina. Y en el B, a la galactosa está unida otro residuo de galactosa. Miren lo preciso que es el sistema inmunológico. Si yo al A le transfundo con un grupo sanguíneo B, su cuerpo va a reconocer que en lugar de N-acetilgalactosamina hay galactosa. ¿Y qué va a decir? Esto no es mío, por lo tanto va a destruir el grupo sanguíneo B. Y al destruir el grupo sanguíneo B, produce una enfermedad que se llama kerníterus, que es la acumulación excesiva de bilirrubina en el torrente sanguíneo, y eso produce shock y muerte. Ahora, ¿quién es el afortunado del grupo? El AB, puesto que posee ambos antígenos. Por lo tanto, al AB yo le puedo transfundir con grupo sanguíneo A, con grupo sanguíneo B, y su cuerpo va a reconocer ambos grupos sanguíneos.
Esto es para representar mejor. Fíjense, en la superficie del glóbulo rojo A hay antígeno A. En la superficie del glóbulo rojo B está el antígeno B. En el AB tiene ambos antígenos y el O no tiene ninguno de los dos antígenos. En la sangre del paciente que tiene grupo sanguíneo A hay anticuerpos contra el B. En el B hay anticuerpos contra el A. Y en el suero del paciente AB no hay anticuerpos circulantes. Y el cero o O, como correctamente debe denominarse, hay anticuerpos contra el A y contra el B. Muy bien. Genotípicamente, el grupo A tiene un alelo homocigota y un alelo heterocigota formado por el O. Lo mismo ocurre con el B. El A tiene el antígeno A y produce anticuerpos contra el B. El grupo sanguíneo B tiene el antígeno B y produce anticuerpos contra el A. El AB tiene ambos antígenos, por lo tanto no va a producir anticuerpos con ninguno de los dos, contra ninguno de los dos, y el O va a producir contra los dos. Muy bien. ¿Qué es lo que para nosotros es muy importante? La tipificación. Este es el reactivo que va a reaccionar para identificar el grupo sanguíneo A. Este